El ciclismo forma parte de la vida de muchos deportistas. Los progresos que experimentamos son muy rápidos, las sensaciones impagables. Tenemos nuestra bici muy probablemente adaptada a la última tecnología, con el cambio más moderno, con el cuadro más ligero, pero ¿tenemos la bici adaptada a nuestro cuerpo? Un centímetro de más en la altura del sillín, en la posición de las calas o en el tamaño del cuadro puede resultar demoledor para nuestro cuerpo. Sí, por una parte lesiones que ya evidentemente te pueden llegar a hacer parar, ¿no? o te están produciendo un hándicap importante en el rendimiento. Y por otra parte estamos hablando de desarrollo de potencias o el desarrollo de velocidades. Si no estamos bien posicionados, es muy probable que el desarrollo de potencias sea irregular, derecha e izquierda, y que esto nos esté produciendo una disminución evidente, significativa del rendimiento. El que tengamos una buena medición, una buena geometría de nuestra bicicleta, de nuestro instrumento, va a impedir, por una parte, una cantidad de lesiones importantes, muy importantes, cada vez lo vemos con más frecuencia, y por otra parte nos va, en el caso de que no estemos bien posicionados, a disminuir el rendimiento en un porcentaje que es muy significativo. La única manera de saber si practicamos un ciclismo saludable es someternos a un completo estudio biomecánico como el que se va a hacer aquí en la Clínica Tecma el exfutbolista profesional David Albelda. Sí, he encontrado en el ciclismo la manera de seguir practicando deporte, vida sana, con los amigos, y la verdad es que estoy contento. Depende de cada semana, ¿no? En función de la agenda, pero 2 o 3 entrenamientos semanales sería lo ideal, como mínimo, porque el problema es que el ciclismo necesitas muchas horas y no es fácil practicar demasiados días. Es importante ir encontrando la posición ideal para poder ir mejor, ¿no? Porque es que además son muchas horas las que pasas encima de la bici. El estudio biomecánico del ciclismo es el posicionamiento del ciclista sobre su propia bicicleta. Para hacer esto necesitamos cumplir 2 principios, un principio ergométrico de prevención de lesiones o de tratamiento de lesiones en el caso de que estén, y luego un principio de aumento de rendimiento, de aprovechamiento energético. Realizamos una entrevista para conocer al ciclista, el tipo de ciclismo que realiza, kilometraje, objetivos que tenga, historial de lesiones si las ha tenido. Y luego lo que realizamos es una valoración clínica en carga y en descarga y una valoración dinámica sobre su propia bicicleta, en la que mediante vídeos de alta velocidad determinamos los ángulos en los que esta persona debería de posicionarse para aumentar el rendimiento y para prevenir lesiones o tratarlas en el caso de que ya existan. Después de realizar la entrevista y la anamnesis de la persona, realizamos también unas mediciones antropométricas para estudiar la geometría y el tallaje de su cuadro. Antes de comenzar el estudio biomecánico del ciclista, lo que realizamos es una valoración previa para poder compararla con los resultados obtenidos al final del estudio, en el que analizamos su potencia y la forma de su pedalada. Hacemos un análisis del torque para luego poder compararlo y ver que realmente todos estos cambios se producen de una manera eficaz o se traducen en un aumento de aprovechamiento energético por parte del ciclista. Lo que realizamos son 4 grabaciones en 4 planos distintos para determinar que este ciclista esté posicionado en los ángulos que corresponde al principio de ergometría, tanto para prevenir lesiones como para tratarlas en el caso de que ya las existan. Un mal posicionamiento del ciclista
Cuando comienza a aumentar su carga de entrenamiento, se puede traducir en problemas lumbares, de rodilla, de muñecas, columna cervical, zona perineal, etc. También existe la posibilidad, una vez acabamos el estudio, si concluimos en que el problema del ciclista es un problema podal, una inestabilidad del arco del pie, por ejemplo, o una insuficiencia del primer radio que se pueda traducir en compensaciones valorizantes o varizantes, lo que podemos realizar es una plantilla adaptada. Esta plantilla estaría totalmente adaptada a la forma del pie del ciclista, no es una plantilla genérica ni termomoldeada. Para ello utilizaríamos el sistema Shape Scan, en el que haríamos un escaneado láser del pie de la persona y con esto ya solicitaríamos la plantilla. Existen muchos ciclistas que tienen alteraciones podales y esto se traduce en una mala ejecución de la pedalada. Nosotros aquí para solucionarlo disponemos de varias herramientas, entre ellas la realización de plantillas y también disponemos de la posibilidad de realizar un calzado adaptado a medida. En este calzado tendríamos la posibilidad tanto de variar la horma de la zapatilla como de incluir efectos cuña, varizantes y valorizantes y alzas en la propia entresuela de las zapatillas sin la necesidad de añadir estas piezas en la cala. El precio del estudio del ciclismo es de 150 € para una primera bici y unos 50 € adicionales para una segunda o tercera bici. Un estudio biomecánico del ciclismo tiene una duración entre 2 horas y media y 3 horas, ya que se valoran cada uno de los componentes que forman esa bicicleta y la integridad del ciclista con la bicicleta y con el calzado que trae. También existe la posibilidad de que la persona pueda hacer este estudio sin tener a su disposición una bici, es decir, que quiera comprarse una bici y desconozca tanto el tallaje de su cuadro como la geometría que debería de llevar. En ese caso lo que hacemos es un estudio que se realiza en un potro, tomando las mediciones básicas y recomendando tanto el tallaje como la geometría del cuadro que debería de utilizar. Este estudio es mucho más sencillo, tiene una duración de en torno a 1 hora y media y su precio es de 50 €. Yo podría afirmar que alrededor de un porcentaje del 20% de las personas que pasan a realizar los estudios fisiológicos de rendimiento presentan alteraciones significativas.